Buenas tardes, jóvenes. Pues esta semana les voy a compartir parte de la guía número 18 en los temas, en la cual vamos a abordar lo que son ángulos de referencia y por ahí aplicaciones de las funciones trigonométricas. Entonces, la guía está estructurada en tres partes, en cuatro mejor dicho, y la vamos a explicar una a una. Así que por este día les voy a compartir lo que es la primera etapa, que van desde los problemas número 1, del problema número 1 al 12. Entonces, para los problemas del 1 al 12 me va a seguir este procedimiento. Ángulos de referencia es lo que nos vamos a enfocar. Y por acá les comparto estas formulitas que nos va a servir para poder encontrar esos ángulos de referencia que hace mención ahí. Entonces nos dice, si el ángulo teta, recordar que teta es un ángulo, si el ángulo teta pertenece, la E significa pertenece, Q1 significa primer cuadrante. ¿Qué es eso de cuadrante, profesor? Recuerde que el plano cartesiano se divide en cuatro. El primer cuadrante es este que estoy seleccionando, de X a Y positivo. El segundo cuadrante es de menos X a Y positivo. El tercer cuadrante es de menos X a menos Y. Y el cuarto es de menos Y a X. Esos son los cuatro cuadrantes. Este es Q1, Q2, Q3, Q4. Acuérdense de eso, por favor, porque más adelante nos va a servir. Entonces, me dice, si el ángulo teta, el ángulo que me dan, ese ángulo me lo van a dar, así como lo pueden ver en el problema 2, que es el primero que voy a resolver. Si este ángulo queda en el primer cuadrante, en este que estoy señalando, entonces la fórmula vamos a utilizar es esta que está. Pero si teta ya no queda en el primero, sino que en el segundo, acá queda el ángulo, entonces la fórmula que voy a utilizar es esa que estoy indicando. Si queda en el tercero, que es este, habíamos dicho, entonces aquí está la fórmula, y si queda en el cuarto, ahí está. Cuarto es este. Listo. Una vez que ya les he expuesto esa parte, viene la hora de trabajar con esa fórmula. Ahora, ¿cómo se trabajan esas fórmulas? Lo que les explicaba anteriormente, como cuando les indicaba ahí con el dedo, les señalaba que si el ángulo nos dan y queda en el primer cuadrante, el ángulo de referencia va a quedar ahí. Si en el segundo cuadrante nos dan el ángulo, entonces el ángulo de referencia siempre va a ser ese. Estas son las cuatro posiciones en que puede quedar el ángulo de referencia. Y ahí están las fórmulas que vamos a utilizar. Repito, esas son las cuatro y únicas posiciones del ángulo de referencia. Y ahí están las fórmulas que vamos a utilizar para cuando el ángulo es positivo. Repito, cuando el ángulo es positivo. Ya si el ángulo es negativo, pues vamos a utilizar otras referencias que nos van a servir más adelante. Ok, vamos a dar paso entonces. Primer problema, que esta indicación ahí lo tiene en la guía número 18 de su libro. Determinar el cuadrante, dicen que queda el lado terminal o final de cada uno de los siguientes ángulos, y calcular su respectivo ángulo de referencia, y nos indican teta R, ese símbolo que ven ahí, teta R, ángulo de referencia. Una vez que ya tengo claro lo que voy a hacer, primero voy a determinar el cuadrante en donde está ubicado mi ángulo que me están dando, y luego voy a calcular el ángulo de referencia. ¿Cómo voy a determinar el cuadrante en donde está ubicado? Bueno, me dieron este ángulo, 368 es el ángulo, por eso le indiqué que esto se llama teta, joven. El ángulo que me dan es teta, ¿ya? Entonces, vine yo, y esto que remarqué ahí en el plano no lo debo de hacer, pero lo hago porque hay muchas personas que desconocen la ubicación de cuántos ángulos hay en cada cuadrante, entonces ahí lo indiqué. Siempre se inicia de este eje X positivo. Siempre aquí el valor va a ser 0. Todo inicio vamos a comenzar en 0. Según la recta numérica, 0. 0 a la derecha o 0 a la izquierda. Entonces 0. Este punto 0, a medida se cumple un cuadrante, ya son 90 grados. Cada cuadrante, repito, mide 90. O sea que aquí hay 90, 90, 90 y 90. Si van sumando de 90 y 90, vamos a llegar a 360 grados, que es una vuelta completa. Espero que puedan sumar, ¿verdad? Primer cuadrante de 0 a 90. El segundo cuadrante de 90 a 180. Vaya sumando 90 más 90 es 180. Si a 180 le suman otros 90, le va a dar 270. Si a 270 le sumo otros 90, le va a dar 360. Y así, esto puede continuar sumándole de 90 y 90. Va a llegar usted a tener un ángulo de miles, de acuerdo a lo planteado en cada problema. En este caso, si se fija, le dan 368 grados. Desde el momento que yo veo 368 grados, yo ya sé
que ya el ángulo dio una vuelta. ¿Por qué una vuelta, profesor? Ya les dije que una vuelta completa hacen 360 grados. En otras palabras, 360 grados hacen una vuelta. Profesor, pero es 368 grados. Por eso les estoy diciendo que este ángulo 368 debe de medir más de una vuelta. Entonces vine yo y lo grafiqué, mire. 90, 180, 270, pero mi objetivo es 368, así que no me paro. Más aquí, más 90 serían 360, pero es 368, profesor. Entonces sumémosle más. No le puedo sumar 90 más completo porque se me pasaría de 368 grados. Mi objetivo es 368 grados y hasta aquí ya llevo 360. ¿Cuánto hay que añadirle de más para que llegue a 368? Un poquito más, que serían 8 grados, ¿verdad? Para ser más específico, 360 más 8, 368. Y ahí pongo mi línea, mi vector, que es donde va a llegar el ángulo. El ángulo, si se fijan, este cuadrante les había dicho que es el número 1. Y si para el cuadrante, si el cuadrante que estoy utilizando es el número 1, entonces mi ángulo de referencia va a quedar en esta posición, que es como lo coloqué. Miren, ahí está colocado. Ya ubiqué mi ángulo de referencia. Es más, eso me va a servir para darle la respuesta a esta primera parte que me están pidiendo, determinar el cuadrante en que se queda, ese lado terminal, es acá. Entonces, yo ya sé que es el primer cuadrante donde quedó. Y eso va a ser parte de mi respuesta. Pero me están pidiendo que ahora determine el ángulo de referencia. ¿Cómo lo voy a determinar? Primero, siempre, y escuche bien esto, métaselo en la cabeza, siempre que el ángulo sea mayor a 360 grados, siempre que sea mayor a 360 grados, no menor, mayor. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a conseguir este ángulo teta. ¿Cómo lo vamos a extraer, profesor? De la siguiente manera, fíjese bien. Teta, que es el ángulo que yo quiero conocer, vamos a obtenerlo a través de el ángulo que me den. Esto solo se hace, repito, para cuando el ángulo sea mayor a 360 grados. Si es menor a 360 grados, no va a ser esta primera parte. Repito, no va a ser esta parte si no supera los 360 grados el ángulo que yo le dé. Aquí si lo supera, como ven, 368 es mayor a 360, por eso voy a hacer esta parte que voy a exponerles ahorita. Entonces, ¿cómo voy a conseguir el teta? Al ángulo que le den, me le va a restar la cantidad de vueltas que dio completas ese ángulo. Y aquí yo veo que solo dio una vuelta completa. Entonces 1, y esa cantidad de vueltas la va a multiplicar por el valor de lo que representa cada vuelta. Y una vuelta completa, ya les dije que representa 360 grados, entonces 360 grados. Después en su calculadora meta todo esto y le va a quedar exactamente 8. 8 es el ángulo que vamos a trabajar. De esos que yo les di ahí, de esos o de estos otros que puede verlo más claro, de ahí yo ya conozco mi ángulo teta. Yo ya conozco este teta, 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 teta. Ese es el ángulo que yo conozco. Entonces, ¿para qué lo saqué, profesor? Para poder aplicar la fórmula. Esas formulitas que allá la señalé en ese recuadro, en esa como nubecita. Entonces, este ángulo, ¿en qué cuadrante quedó? 8 grados. ¿Y 8 grados entre qué valores está? Entre 0 y 90. En el primer cuadrante, profesor. Sí, entonces voy a utilizar esta fórmula, porque esta fórmula es cuando el ángulo quede en el primer cuadrante. Mire. ¿Y a qué equivale la fórmula? A nada más que teta R es igual a teta. Entonces aquí teta R igual a teta. ¿Y quién es ese teta, profesor? El que calculé ahorita, 8 grados. ¿me? Y ahí terminó el problema. Sí, ahí terminó, me va a preguntar. Ahí terminó. Eso es todo. Para que lo vea, fácil. Pero hay que saber entender cada una de las cosas que le acabo de decir. Ese es el problema número 2. Voy a pasar a un problema número 5. De la guía también. En el problema número 5, si observan ustedes, el ángulo que le estoy dando es negativo. Y aquí quiero aclarar una cosa. Cuando el ángulo es negativo, ya no voy a trabajar en sentido antihorario a las manecillas de reloj. Recuerde que el reloj se mueve en este sentido, ¿ya? Pero esa dirección no la considero yo para ángulos positivos. Para ángulos positivos siempre me muevo en contra del movimiento de las manecillas de reloj. Si no, aquí vea cómo me movía. Me moví en contra y empecé siempre de 0. Entonces di las vueltas necesarias hasta llegar a este ángulo.
En este caso, como mi ángulo es negativo, entonces el movimiento va a ser a favor de las manecillas de reloj. A favor, ya no en contra. ¿Por qué? Porque es negativo. Siempre que el ángulo, repito, sea negativo, se va a mover en contra. Entonces, ¿y por qué comienza de ahí? Porque aquí es cero, acuérdese, cero. Aquí es el principio de todo ángulo que hayamos a demarcar. Entonces, cero. ¿Cuánto cuento, profesor? 296. Y el negativo no importando, el menos solo me indica la dirección, cómo me voy a ir contando los ángulos. Recuerde que cada cuadrante mide 90. Entonces, 90 más 90, 180, todavía me falta. Más otros 90 son 270. Hasta aquí ya llevo 270 grados, mira, y son 296. Si yo decido sumarle los otros 90, me paso de 296, voy a llegar a 360, entonces no me sirve sumarle 90. Yo sé que el ángulo, este vector que puse acá, aquí me debe quedar. ¿Por qué? Porque ya dije que si le sumo a 270 que tengo hasta aquí, le sumo otros 90 grados, entonces ya no me va a servir porque se va a sobrepasar a este valor de 296. Por eso yo asevero que aquí me va a quedar mi ángulo de referencia. Ahora, yo ya determiné en qué cuadrante está mi ángulo. Entonces, miren, puse una flechita hasta aquí. Profesor, ¿y tengo que medir con el transportador? No tiene que medir nada, simplemente colóquelo por aproximación. 270, le agregó otro pedacito más, que si aquí es 296 y hasta aquí es 270, 26 grados más sería que tendría que añadirle, pero no tiene que medirlo, solo por aproximación. ¿Por qué 26, profesor? Porque hasta aquí es 290, mira, hasta aquí es 270, perdón. 270 más 26 le va a quedar 296, que es el ángulo que le están dando. Entonces por ahí me fui. Listo, ya tengo eso. Ahora, como el movimiento, recuerde, fue al revés, a favor de las manecillas de reloj, entonces yo estas formulitas que le puse acá, estas de aquí, las voy a manejar al revés. ¿Por qué al revés? Porque el ángulo va a favor, ¿verdad?, de las manecillas de reloj. Es lo contrario a esto, ¿verdad? Entonces, viene usted y dice, bueno, yo ya sé que el ángulo teta es menor a 360 grados. Y si es menor a 360 grados, yo no tengo que hacer esta parte de aquí. No tengo que hacer. Entonces, solo dice, teta pertenece al primer cuadrante. ¿Por qué el primer cuadrante, profesor? Mire dónde quedó el vector. Esta parte aquí es primer cuadrante, recuerden. Ahora, ¿y el ángulo de referencia cómo lo obtengo? Aquí viene lo bonito. El ángulo de referencia acá, recuerde que estamos trabajando al revés. Entonces, si estamos trabajando al revés, este sería su primero, su segundo, su tercero y cuarto cuadrante. Entonces vamos a utilizar la formulita teta r igual a 360 menos el ángulo que ya me dieron. Entonces, si yo copio esta formulita, la copio aquí, tenemos que 360 menos teta. ¿Quién es teta? 296. Y no pone el menos, no va a colocar menos. Recuerde que el menos solo nos indica la forma de movimiento del ángulo, nada más. Y ahí sería 360 menos 296, 64. Este 64 es el que tengo aquí señalado en rojo. Mira. Ahí está el problema expuesto, jóvenes. No me vaya a confundir, por favor. Entonces, vámonos al problema número 8. Problema número 8 nos dice, o es un ángulo, mejor dicho, expresado en grados, minutos y segundos. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Espero que haya quedado claro. No importa cómo le hayan dado ese ángulo. Importante que usted sepa que 178 grados no es mayor a 360 grados. Y si este ángulo de 178 grados no es mayor a 360 grados, entonces esta primera etapa que estoy señalando, esto no lo vaya a hacer, porque el ángulo teta ya es este, ¿ya? Ahora hay que ver en dónde quedó ubicado. 178 grados, profesor, 178. Entonces, como es positivo, voy en contra de las manecillas de reloj, entonces hasta aquí es 90. Si le sumo 90 más, 180, pero es menos de 180, 178. Entonces lo hice un poquito abierto, pero sabiendo que esta línea que tengo en color negro es la representación del ángulo que me están dando. Siempre esta flechita de color negro, así como en los anteriores, es la representación del ángulo que me dan, ¿ok? Para que quede claro. Este es 178 grados, 23 minutos, 18 segundos. Repito, no necesita medir con transportador, solo por aproximación e indicar el cuadrante donde está. Ya tengo claro eso, entonces vengo y hago la fórmula. Yo ya sé que este cuadrante
es el número 2. Ya lo habíamos indicado, primero, segundo, tercero y cuarto. Número 2, aquí está. Teta pertenece al segundo cuadrante, que es la primera parte que debo de informarle. Ahora, mire, voy a utilizar la fórmula. ¿Qué fórmula, profesor? ¿En qué cuadrante quedó? En el número 2. Y si es en el número 2, aquí está la formulita para cuando quede el cuadrante 2. Dice, el ángulo de referencia es igual a 180 menos teta. Entonces debo de escribir ese 180 menos teta. Aquí le escribí 180 menos teta. ¿Quién es teta? 178,23, 18 segundos. Ahí está. Entonces lo restamos. Profesor, ahí no lo tiene escrito porque quería explicarle cómo se mete eso en la calculadora de forma directa. Y aquí se lo voy a exponer para que aprenda usted. Mire, a 180 grados se mete esta tecla, esta, presiónela una vez, va a aparecer eso, menos 178 grados, ¿ya? 23, otra vez minutos. No aparece el indicador como sale aquí, la colita esa, porque es una calculadora que no es 100% original. Es realmente la programación de esta forma. Así que la segunda ruedita que aparece en el 23, eso representa minutos, aclaro. Y después 18, otra vez, segundos. No aparece la doble comilla porque esa tercera ruedita significa los segundos. Le doy igual y ahí nos tira, miren, 1 grado, 36 minutos, 42 segundos. Eso es lo que vamos a escribir. Que se le quede 1 grado, 36 minutos, 42 segundos. Vamos a escribirlo. Déjenme un momentito ahí. Grado, volverlo a hacer porque se me 36 minutos 42 segundos. Eso nos dio, ¿no? Vámonos al último problema de esta guía que quiero representar, el 12, en el cual se me da un ángulo negativo. Ya desde ahí ya lo estamos viendo, negativo. Así que si ustedes se fijan en toda esa línea de color negro, va a favor de la manecilla de reloj porque es negativo, ¿no? Y miren el ángulo, 2468 grados. Yo sé que 2468 grados es mayor que 360 grados. Y les dije yo que cuando este ángulo que me dan es mayor a 360 grados, si este ángulo es mayor a 360 grados, entonces a mí me toca aplicar esta primera etapa. Voy a aplicarla. Profesor, ¿y por qué tantas vueltas dio? Porque yo fui sumando y resulta que cada vez que iba sumando no llegaba al ángulo 2468 grados. Tuvieron que pasar 6 vueltas completas. ¿Y cómo lo fue adivinando? Sumando, vaya sumando en la calculadora. En este caso, como es 2468, yo sé que es súper mayor a 360 grados. Entonces vine yo, para no complicarme mucho, hice lo siguiente. A 2468 grados, lo dividí entre cuánto es una vuelta completa, 360 grados. Entonces miren ahí que me dio, miren, 6.85. Quiere decir que son 6, en la parte del número entero 6 indica la cantidad de vueltas completas que ha dado este ángulo. Pero si usted no puede hacer este cálculo, entonces vaya sumando de 90 en 90 hasta llegar a 2468. En este caso yo resumí esa parte en un sentido lógico matemático, ¿verdad? Si usted no entendió esa parte, entonces váyase y vaya sumando en contra, ¿va? Entonces 90, 180, 270, 360, después otros 90, otros 90, otros 90, otros 90. Al final lleva el conteo, que al final va a ver usted que va a necesitar 6 vueltas completas para llegar a, no al número 2468, pero va a necesitar 6 vueltas completas, no 7 completas, 6 completas. Entonces vine yo y hice lo siguiente, mire, como yo sé que son 6 vueltas,
Entonces, al ángulo que me dieron, 2468 con 27 segundos, la doble comilla, recuerde segundos, profesor, no me dan los minutos. Si no me dan los minutos, es como que sea 0 minutos, ¿ok? Entonces, 2468 grados, 27 segundos, le voy a restar la cantidad de vueltas que di para llegar a ese ángulo. ¿Cuántas vueltas di? Ya les dije 6 vueltas completas, 6. Y entre paréntesis, ¿cuánto vale cada vuelta? 360 grados. Es lo mismo que hice acá, nada más que aquí solo di una vueltecita nada más. Por eso 1 por la vuelta que equivale a 360 grados. Aquí fueron 6 por 360 grados. Eso que tengo ahí lo metimos en la calculadora. ¿Y eso cómo lo metemos, profesor? Bueno, aquí se lo explico. Mira, aquí se lo voy a exponer. 2468 grados. Ya le indiqué que esta tecla es la que voy a tocar. 0 minutos. ¿Por qué eso? Porque no le dan minutos, le dan de un solo segundos. Después 27 segundos. ¿Qué le vamos a restar? Restar 6 paréntesis 360 grados. ¿eh? Cierre paréntesis y le doy igual. ¿Cuánto me quedó? Miren, 308 grados, 0 minutos, que no lo escribí acá porque no es necesario escribir 0 minutos, no representa nada, y 27 segundos. 27 segundos sí lo señalé, ahí está. Ese es el ángulo teta. Y como ve usted, 308 grados quedó aquí, ¿ya? Una vez que ya tengo ahí el ángulo, ¿en qué cuadrante quedó? Bueno, ya dijimos que este segmento se llama primer cuadrante. Primer cuadrante. Entonces viene la parte final. ¿Cómo vamos a obtener el ángulo de referencia? ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, simplemente a 360 grados, résteme el ángulo teta. ¿Y por qué esta fórmula, profesor, si quedó en el primero? Recuerde que es negativo. Y cuando es negativo, el primer cuadrante se convierte en cuarto, ¿ya? El segundo en tercero, el segundo siempre segundo, y el primero pues es el cuarto cuadrante que otras veces hemos manifestado. Entonces aquí 360 grados menos el ángulo teta nos va a dar esta parte, 51 grados, 59 minutos, 33 segundos. Y es ahí como está expuesto el ángulo de referencia.